Buenos días, les habla la doctora Isabel Ambou Fruto, especialista en uveitis e inflamaciones oculares del Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer. El tema que presentaremos en el día de hoy es una caracterización sociodemográfica y clínica de pacientes con toxoplasmosis ocular. La toxoplasmosis es una enfermedad zoonótica causada por el Toxoplasma gondii con una amplia distribución geográfica que la hace un problema de salud a escala mundial. Se estima que el 30% de la población humana está infestada crónicamente. Afecta a todas las edades, pero por lo general es más frecuente en adultos, aumentando la seroprevalencia con la edad. El impacto de la infección en el desarrollo fetal está relacionado con la etapa del embarazo durante la cual la madre es infestada. Se ha estimado que a nivel mundial más de 200.000 niños nacen con toxoplasmosis cada año y la prevalencia de la infección en mujeres embarazadas es del 33,8%. El rango de expresión clínica oscila entre las formas totalmente asintomáticas en la que la infección puede permanecer latente hasta la infección aguda, siendo la presentación ocular su manifestación más frecuente. Es la principal causa de uveitis posterior de etiología infecciosa y por lo general se presenta como una retinocoroiditis unilateral con vitritis en pacientes inmunocompetentes. La confirmación diagnóstica se realiza a través de estudios serológicos o por aislamiento del parásito. Para llevar a cabo esta investigación se realizó un estudio observacional descriptivo, prospectivo, de corte transversal de pacientes con diagnóstico de toxoplasmosis ocular atendidos en la consulta de uveitis e inflamaciones oculares del Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer en el periodo comprendido desde octubre del 2023 a octubre del 2024, cuyo universo estuvo constituido por 46 pacientes, 50 ojos en el caso de los adultos y 17 pacientes, 20 ojos en el caso de los niños, con diagnóstico clínico, oftalmológico y serológico de toxoplasmosis. La muestra quedó constituida por 32 pacientes, 38 ojos en el caso de los adultos y por 12 pacientes, 16 ojos en el caso de los niños. Como criterios de inclusión tuvimos pacientes mayores de 19 años en caso de los adultos y menores de 19 años en el caso de los niños, con diagnóstico clínico y serológico de toxoplasmosis ocular y que consintieron formar parte de la investigación. Como criterios de inclusión tuvimos los pacientes con opacidad total de los medios en los que no fue posible la descripción clínica y los pacientes con sospecha de formas atípicas de toxoplasmosis ocular en los que no fue posible realizar la confirmación serológica. Como criterio de salida, todos aquellos pacientes que no asistieron a las consultas de seguimiento. Como objetivo general de esta investigación, tuvimos describir las características sociodemográficas y clínicas de pacientes con toxoplasmosis ocular y como objetivos específicos describir variables sociodemográficas, determinar las variables clínicas, describir esquemas de tratamiento, resultados visuales y presentación de recurrencias e identificar complicaciones. En el caso de la toxoplasmosis ocular en la infancia, predominó el grupo de edades de 7 a 12 años, el sexo masculino, la procedencia rural y la tenencia de animales domésticos. Se constató la uveitis posterior unilateral por primoinfección adquirida, con lesiones típicas como la manifestación clínica más frecuente. Prevalecieron las lesiones necrotizantes de retinocoroiditis en zona 1 de la retina. La agudeza visual mejor corregida final post-tratamiento mejoró ostensiblemente con respecto al inicial y se evidenciaron muy escasas complicaciones. En el caso de la toxoplasmosis ocular en adultos, predominó el grupo etario de 50 años y más, el sexo masculino, la procedencia urbana y la tenencia de animales domésticos. Se constató la uveitis posterior, la forma típica, la presencia de un solo foco y la retinocoroiditis como manifestaciones clínicas más frecuentes. La terapia clásica fue la más utilizada, se evidenció mejoría visual post-tratamiento
las recurrencias fueron frecuentes y la catarata fue la complicación más frecuente en los casos con diagnóstico precoz y la membrana neovascular coroidea en pacientes con diagnóstico tardío. Con respecto a uno y otro trabajo, existieron muy pocas diferencias. En el caso de los adultos predominó la procedencia urbana, que en los niños fue más frecuente la procedencia rural. En cuanto a las complicaciones, fueron más frecuentes en los pacientes adultos que en los niños, al igual que las recurrencias. Por todo lo demás, existió un comportamiento bastante similar. Concluimos entonces que la toxoplasmosis ocular constituye una entidad potencialmente grave que amenaza la visión del paciente y puede causar ceguera, sobre todo cuando se presenta en edades tempranas de la vida. El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno minimizan la replicación de taquizoitos y el daño retinal, disminuyendo la aparición de recurrencias y complicaciones, evitando la discapacidad por pérdida visual. Muchas gracias. Buenos días, les habla la doctora Isabel Ambou Fruto, especialista en uveitis e inflamaciones oculares del Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer. El tema que presentaremos en el día de hoy es una caracterización sociodemográfica y clínica de pacientes con toxoplasmosis ocular. La toxoplasmosis es una enfermedad zoonótica causada por el Toxoplasma gondii con una amplia distribución geográfica que la hace un problema de salud a escala mundial. Se estima que el 30% de la población humana está infestada crónicamente. Afecta a todas las edades, pero por lo general es más frecuente en adultos, aumentando la seroprevalencia con la edad. El impacto de la infección en el desarrollo fetal está relacionado con la etapa del embarazo durante la cual la madre es infestada. Se ha estimado que a nivel mundial más de 200.000 niños nacen con toxoplasmosis cada año y la prevalencia de la infección en mujeres embarazadas es del 33,8%. El rango de expresión clínica oscila entre las formas totalmente asintomáticas en la que la infección puede permanecer latente hasta la infección aguda, siendo la presentación ocular su manifestación más frecuente. Es la principal causa de uveitis posterior de etiología infecciosa y por lo general se presenta como una retinocoroiditis unilateral con vitritis en pacientes inmunocompetentes. La confirmación diagnóstica se realiza a través de estudios serológicos o por aislamiento del parásito. Para llevar a cabo esta investigación se realizó un estudio observacional descriptivo, prospectivo, de corte transversal de pacientes con diagnóstico de toxoplasmosis ocular atendidos en la consulta de uveitis e inflamaciones oculares del Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer en el periodo comprendido desde octubre del 2023 a octubre del 2024, cuyo universo estuvo constituido por 46 pacientes, 50 ojos en el caso de los adultos y 17 pacientes, 20 ojos en el caso de los niños, con diagnóstico clínico, oftalmológico y serológico de toxoplasmosis. La muestra quedó constituida por 32 pacientes, 38 ojos en el caso de los adultos y por 12 pacientes, 16 ojos en el caso de los niños. Como criterios de inclusión tuvimos pacientes mayores de 19 años en caso de los adultos y menores de 19 años en el caso de los niños, con diagnóstico clínico y serológico de toxoplasmosis ocular y que consintieron formar parte de la investigación. Como criterios de inclusión tuvimos los pacientes con opacidad total de los medios en los que no fue posible la descripción clínica y los pacientes con sospecha de formas atípicas de toxoplasmosis ocular en los que no fue posible realizar la confirmación serológica. Como criterio de salida, todos aquellos pacientes que no asistieron a las consultas de seguimiento. Como objetivo general de esta investigación, tuvimos describir las características sociodemográficas y clínicas de pacientes con toxoplasmosis ocular,
y como objetivos específicos describir variables sociodemográficas, determinar las variables clínicas, describir esquemas de tratamiento, resultados visuales y presentación de recurrencias e identificar complicaciones. En el caso de la toxoplasmosis ocular en la infancia, predominó el grupo de edades de 7 a 12 años, el sexo masculino, la procedencia rural y la tenencia de animales domésticos. Se constató la uveitis posterior unilateral por primoinfección adquirida, con lesiones típicas como la manifestación clínica más frecuente. Prevalecieron las lesiones necrotizantes de retinocoroiditis en zona 1 de la retina. La agudeza visual mejor corregida final post-tratamiento mejoró ostensiblemente con respecto al inicial y se evidenciaron muy escasas complicaciones. En el caso de la toxoplasmosis ocular en adultos, predominó el grupo etario de 50 años y más, el sexo masculino, la procedencia urbana y la tenencia de animales domésticos. Se constató la uveitis posterior, la forma típica, la presencia de un solo foco y la retinocoroiditis como manifestaciones clínicas más frecuentes. La terapia clásica fue la más utilizada, se evidenció mejoría visual post-tratamiento, las recurrencias fueron frecuentes y la catarata fue la complicación más frecuente en los casos con diagnóstico precoz y la membrana neovascular coroidea en pacientes con diagnóstico tardío. Con respecto a uno y otro trabajo, existieron muy pocas diferencias. En el caso de los adultos, predominó la procedencia urbana, que en los niños fue más frecuente la procedencia rural. En cuanto a las complicaciones, fueron más frecuentes en los pacientes adultos que en los niños, al igual que las recurrencias. Por todo lo demás, existió un comportamiento bastante similar. Concluimos entonces que la toxoplasmosis ocular constituye una entidad potencialmente grave que amenaza la visión del paciente y puede causar ceguera, sobre todo cuando se presenta en edades tempranas de la vida. El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno minimizan la replicación de taquizoitos y el daño retinal, disminuyendo la aparición de recurrencias y complicaciones, evitando la discapacidad por pérdida visual. Muchas gracias. Buenos días, les habla la doctora Isabel Ambou Fruto, especialista en uveitis e inflamaciones oculares del Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer. El tema que presentaremos en el día de hoy es una caracterización sociodemográfica y clínica de pacientes con toxoplasmosis ocular. La toxoplasmosis es una enfermedad zoonótica causada por el Toxoplasma gondii con una amplia distribución geográfica que la hace un